mediante absorción no dispersiva con líquidos iónicos y desorción a vacío, que presenta don José Manuel Vadillo Abascal para optar al grado de doctor por la Universidad de Cantabria. La tesis ha sido dirigida por el profesor Ángel Iravi Burías y la profesora Lucía Gómez. El tribunal está formado por la profesora Inmaculada Ortiz de la Universidad de Cantabria, el profesor Juan José Rodríguez de la Universidad Autónoma y por mí Arturo Romero de la Universidad Complutense. Cuando quiere, exponga la parte de su memoria que considere oportuna. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, mi nombre es José Manuel Vadillo y hoy voy a proceder a presentar mi defensa de la tesis doctoral titulada Captura de CO2 mediante absorción no dispersiva con líquidos iónicos y desorción a vacío, dirigida por la doctora Lucía Gómez Coma y el profesor Ángel Burías. Esta tesis se ha desarrollado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicaciones en la Universidad de Cantabria, en el Departamento de Ingeniería Química y Biomolecular y en concreto en el Grupo de Investigación, Desarrollo de Procesos Químicos y Control de Contaminantes en el marco del programa de doctorado de Ingeniería Química de la Energía y de Procesos. Además, se ha colaborado con el Instituto Europeo de Membranas de la Universidad de Montpellier y el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Madrid. Por otro lado, se ha contado con financiación económica del Ministerio de Ciencia e Innovación mediante 2 proyectos de investigación y con ayuda para contratos predoctorales confeccionados. En cuanto a la producción científica derivada del presente trabajo, cabe destacar 3 artículos científicos como primer autor y 2 como coautor en colaboración con el Instituto Europeo de Membranas. De forma adicional, se está trabajando en 2 nuevos manuscritos y se han presentado contribuciones orales a congresos nacional e internacional, además de las contribuciones que se esperan durante el próximo año. Una vez planteado el contexto, voy a dar paso a explicar la introducción del presente trabajo y los principales objetivos planteados. La concentración de CO2 en la atmósfera y la temperatura media global se ha incrementado de una manera casi exponencial desde la revolución industrial. Esto pone de manifiesto la problemática del calentamiento global y, consecuentemente, del cambio climático. Las consecuencias del cambio climático son ya bien conocidas: deshielo, incendios, huracanes, inundaciones. Sin embargo, pocas veces se aborda esta problemática desde el punto de vista monetario. Por ejemplo, en los últimos 10 años, el coste asociado a las catástrofes naturales asciende a los 97 billones de euros. Con el fin de mitigar el cambio climático, uno de los consensos más importantes que se ha alcanzado en la última cumbre de las Naciones Unidas, la COP26, celebrada en Glasgow el pasado mes, ha sido el de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. En esta gráfica podemos observar las emisiones de CO2 en gigatoneladas año para un escenario en el que no se toman nuevas medidas climáticas. Podemos observar cómo, con los consensos a los que ya se han abordado, podríamos reducir las emisiones anuales para el 2050 en torno a un 25%. Sin embargo, si queremos mantenernos en esa senda de no alcanzar el 1,5 grados centígrados, deberíamos reducir nuestras emisiones para ese mismo año en torno a un 90%. Si no reducimos drásticamente nuestras emisiones, podríamos consumir todo nuestro presupuesto de carbono restante hasta alcanzar el límite de temperatura propuesto en los próximos 10 años. De tal manera que, ¿cómo podemos progresar en esta reducción de emisiones? Pues existen principalmente 2 alternativas. En primer lugar, la reducción de nuestra dependencia de los combustibles fósiles mediante el uso de nuevas fuentes de energía y la captura, utilización y almacenamiento de CO2 en fuentes de emisión fijas que aproximadamente representan el 40% de las emisiones a la atmósfera. Para capturar el CO2 hay que separarlo de los otros gases que se emiten en la industria, después purificarlo, comprimirlo y transportarlo para su uso o almacenamiento. Independientemente de que se vaya a utilizar como materias primas o almacenar bajo tierra, la captura de CO2 es un proceso fundamental para estudiar. En el proceso de captura convencional, los gases procedentes de la industria entran a una gran columna de absorción donde se ponen en contacto
contacto con un solvente convencionalmente basado en aminas, de tal manera que este solvente es capaz de absorber el CO2 contenido en el gas y posteriormente transportarse a una gran columna de desorción donde, aplicando altas temperaturas, el CO2 logra desprenderse del líquido. De tal manera que tenemos un gas limpio de CO2 que es venteado a la atmósfera y un CO2 concentrado para su uso o almacenamiento. En cuanto a las principales ventajas de este método convencional, se pueden destacar la alta eficiencia, la alta capacidad de absorción y la estabilidad térmica. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas desventajas, como son los grandes costes energéticos asociados al proceso, las posibles pérdidas del solvente utilizado y los grandes equipos que se necesitan, como este que observamos en pantalla de la planta de Petranova en Texas. Para abordar estas desventajas, en los últimos años se ha incrementado el interés por la búsqueda de nuevas alternativas a este proceso de captura, tanto en el sector público como en el sector privado. En el grupo de investigación DEPRO, en el que se enmarca esta tesis, se lleva trabajando varios años en este proceso, en esta intensificación del proceso de captura, mediante, por un lado, la sustitución de estas grandes columnas de absorción por contactores de membranas de fibras huecas y, por otro lado, la sustitución de los absorbentes convencionales basados en aminas por nuevos absorbentes como son los líquidos iónicos. En este contexto, este trabajo propone estudiar el proceso de desorción, ya que, a pesar de representar el 80% del coste energético del proceso completo de captura, apenas ha sido estudiado en profundidad previamente. Para ello, se propone una desorción a vacío con contactores de membranas y líquidos iónicos, de tal manera que el líquido iónico que previamente ha absorbido el CO2 en la etapa de absorción entra al módulo de desorción por las fibras y el CO2 disuelto difunde a través de la membrana debido a la aplicación de vacío en la carcasa. Profundizando en la interfase gas-líquido, podemos observar cómo la transferencia de materia a través de la membrana ocurre por el gradiente de concentraciones entre la fase líquida y la fase gas. En cuanto a las ventajas de la desorción a vacío con contactores de membranas, podemos destacar los flujos independientes gas-líquido, la modularidad que facilita un escalado posterior y la reducción de volumen necesario debido al incremento de área de contacto entre fases. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos inconvenientes, como son las incompatibilidades que pueden surgir entre el líquido y la membrana y la resistencia adicional que supone introducir una membrana entre ambas fases, la líquida y la gaseosa. Sin embargo, para tener en cuenta esta resistencia adicional de la membrana, es necesario que ocurra el fenómeno de mojado, es decir, que el líquido tienda a ocupar los poros de la membrana. En cuanto a los diferentes materiales de membrana estudiados para este proceso, se pueden destacar los cerámicos y los poliméricos. En este sentido, se ha optado por un material de membrana de polipropileno debido a su bajo coste, alta disponibilidad comercial y que, al tener una naturaleza hidrofóbica, reduce en mayor medida el fenómeno de mojado planteado como una desventaja. En cuanto al modelado y la simulación, este nos permite obtener los parámetros del proceso óptimos, la integración con otras unidades de proceso y definir los pasos para el escalado a partir del conocimiento de las condiciones de operación y sus limitaciones y las características del contactor de membrana de fibras huecas y el solvente utilizado. Después de realizar una revisión bibliográfica de las diferentes estrategias de modelado que se han reportado para este proceso, en este trabajo se ha optado por un modelo en 2 dimensiones en el que cada una de las fibras del módulo se divide en pequeños fragmentos a lo largo de la longitud y a lo largo del radio. Más información sobre el modelado del proceso se ha dado en la sección de metodología. En cuanto a la selección del líquido iónico, este ha sido justificado después de realizar una revisión bibliográfica de las diferentes alternativas que se han propuesto para sustituir el líquido convencional basado en aminas. Los líquidos iónicos son sales compuestas de cationes orgánicos asimétricos y aniones orgánicos o inorgánicos. Dentro de sus principales ventajas se pueden destacar la baja volatilidad, la alta estabilidad química y térmica y su variabilidad en el diseño. Además, para aplicaciones en concreto, como puede ser la captura de CO2, cabe destacar también su facilidad de regenerarse y la selectividad hacia compuestos específicos, como en nuestro caso el CO2.
Sin embargo, en la tarea de selección de líquidos iónicos hay que tener en cuenta algunas consideraciones negativas, como son la corrosión, la toxicidad y el alto coste. Debido a la variabilidad en el diseño de los líquidos iónicos, no solo a nivel laboratorio, sino también a nivel comercial, se hace necesaria una metodología de estimación de propiedades que permitan seleccionar un líquido iónico adecuado para un proceso en concreto, sin la necesidad de realizar grandes esfuerzos experimentales o computacionales. La metodología aplicada en este trabajo se desarrollará en la siguiente sección. Para finalizar con la introducción, destacar que los diferentes aspectos que se han ido planteando durante toda la introducción se recogen en la revista Energy & Fuels. En resumen, este trabajo contribuye al desarrollo de la tecnología de absorción no dispersiva mediante el análisis, modelado y simulación del proceso de desorción a vacío con contactores de membranas y líquidos iónicos. Para llegar a un compromiso entre estas tres áreas, se plantean los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, el diseño y construcción de un sistema experimental que permita evaluar la desorción a vacío con líquidos iónicos, el modelado del proceso y la estimación de propiedades mediante el método COSMO-ASPEN+, la simulación del proceso y la evaluación de su rendimiento para diferentes condiciones de operación, los cálculos energéticos de este proceso y su comparación con el método de regeneración convencional, y por último la influencia que tiene la desorción a vacío y los líquidos iónicos acuosos en la eficiencia del proceso completo de absorción-desorción. Bien, una vez planteados los objetivos específicos, vamos a dar paso a explicar la metodología seguida para alcanzarlos y los principales resultados obtenidos. Para ello, esta sección se divide en tres partes: el método COSMO-ASPEN+, los cálculos